Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. Uno de los temas principales que el apóstol Pablo tiene que tratar en esta epístola es el tema de las divisiones que se producían dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que hablarles fuertemente y decirles que solamente somos hijos de Dios y todos somos siervos del Señor. Nadie puede decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, porque tanto Pablo como Apolos como Cefas y los profetas, que son hombres, son ministros, son siervos del Señor, igual que todos nosotros, hombres y mujeres que amamos al Señor, pero el que se merece la gloria y de quien nosotros dependemos es de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga, para que nosotros busquemos siempre la unidad. El enemigo, queridos hermanos, vino a dividir y a destruir, mas Dios es paz, es amor, es unidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Y también la palabra que hemos leído nos habla de 3 tipos de personas que hay en este mundo. La primera es el hombre natural, dice su palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ayúdenos el Señor y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. El primer hombre que habla aquí, o la primera persona que habla el apóstol en esta palabra, no habla acerca del hombre natural. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. La persona natural, queridos hermanos, de por sí no es un hombre espiritual, no es una persona que ha sido regenerada por el poder de Dios. Por el contrario, son gobernadas por instintos naturales. Ya esa clase de personas no tiene el Espíritu Santo en sus vidas, queridos hermanos, y está bajo el dominio de Satanás. Es esclava de los deseos de la carne, ¿cierto? Y todas las cosas que en esta vida existen. Pertenece al mundo, queridos hermanos. Simpatiza con el mundo. El Señor nos ayude. Y rechaza todo lo que tiene que ver con lo que es recto, con lo que es del Espíritu de Dios. Auméntenos la fe y la confianza, queridos hermanos y queridas hermanas. La persona que no es espiritual no puede entender, queridos hermanos, a Dios ni sus métodos, sino que su confianza es el razonamiento y la humanidad. Que el Señor tenga misericordia y nos aumente la fe. Y sabemos, queridos hermanos, que en este tiempo lo más abunda en esta tierra, en nuestro país, son las personas de estas características. Personas naturales que no se someten al Señor, que no obedecen a Dios, que no reconocen a Dios. Que el Señor tenga misericordia. La segunda clase de personas, queridos hermanos, que habla este mensaje es el hombre espiritual. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Queridos hermanos, el hombre espiritual, entendemos nosotros, ¿cierto?, que es el creyente que ha nacido de nuevo, ¿ya? Y tiene una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Tal vez el hombre espiritual es una persona regenerada, que tiene el Espíritu Santo en su vida. El Señor nos ayude. Es una persona que piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios. Como decía el texto que leemos, ¿quién conoció la mente de Dios? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros conocemos los pensamientos de Dios que están plasmados en su palabra, en su Evangelio Santo, que nos fue entregado a todos nosotros. La persona espiritual vive por el Espíritu de Dios. No está sujeta a las cosas humanas, las cosas carnales. Sabe que aunque la vida, cierto, tiene sinsabor en este mundo, pero él no está sujeto a los cambios del mundo ni al cambio de la situación social o económica. La persona espiritual vive confiada y esperanzada solamente en Dios. Ayúdenos el Señor y nos bendiga. El hombre espiritual cree en Jesucristo por sobre todas las cosas, ¿ya? Y se esfuerza por seguir y hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Espíritu Santo. Vive para hacer la voluntad de Dios. Vive para buscar a Dios y que Dios se glorifique en su vida. Ayúdenos el Señor y nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Como les decía, querido hermano, la persona espiritual es la persona que ha nacido de nuevo. Ha dejado la naturaleza, cierto, humana, natural, y ahora su vida gira en torno a Cristo. Su vida se renueva a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Ayúdenos el Señor, y lo más grande y lo más maravilloso, que recibe la justicia de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos el Señor y que Dios nos bendiga. Pero la tercera clase de personas que nos habla hoy día la palabra del Señor y que hemos leído todos nosotros, dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos. No habla la palabra del Señor acerca de la tercera clase de hombres, que son los hombres carnales. Ayúdenos el Señor y Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Los carnales son personas que creen en Jesucristo, ¿ya? Que tienen el deseo, ¿cierto?, de andar en la voluntad del Señor, queridos hermanos y hermanas, pero conservan la naturaleza de la carne, ¿ya? Sus inclinaciones van en dirección a todas las cosas que son malas, que no agradan al Señor. La carne que permanece en ellos no puede cambiar, queridos hermanos, de buenas a primeras. Solo Dios puede cambiar a las personas. Ayúdenos el Señor. El hombre carnal, querido hermano, no hace morir en él las cosas, ¿cierto?, de la vida, sino que se deleita también en las cosas del mundo. Quiere decir que andan y alaban al Señor en la iglesia, pero en su vida secular agradan y son vencidos por el deseo del cuerpo, de la mente, de los ojos. Ayúdenos el Señor y nos aumente la fe. Una persona carnal, querida hermanas, está en rebelión contra Dios.
Ayúdenos el Señor Jesucristo. A la verdad, queridos hermanos, no hacen la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. ¿Ya? Cometen pecados de distintas formas, ¿cierto? De injusticia, de inmoralidad. Que Dios tenga misericordia. Estas son personas carnales, como les digo, que se creen que son cristianos, que se creen que son grandes hombres de Dios, pero en su corazón, en su mente y sus actos demuestran lo contrario, porque hacen lo que los instintos de la carne, cierto, les manda. Ayúdenos el Señor. Entonces, el estado de un hombre carnal es un hombre que está en rebelión contra Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, queridos hermanos. El hombre carnal, querido hermano, siempre está en peligro. En peligro primeramente de adaptarse al mundo y de alejarse de Dios. Nosotros sabemos que si hemos conocido a Dios tenemos que ser fieles a Dios hasta el último día de nuestra vida. Pero el hombre carnal corre el peligro de adaptarse a todo lo que el mundo y sus deseos le ofrecen y alejarse de los caminos del Señor, alejarse, queridos hermanos, de la voluntad de Dios. Y cuando nos alejamos y nos apartamos, ¿cierto?, de la voluntad del Señor, estamos en riesgo de que nuestra salvación sea perdida y tengamos una eternidad, o la persona carnal tenga una eternidad lejos y apartada del Señor. También, queridos hermanos y queridas hermanas, los hombres carnales, ¿cierto? El creyente carnal, porque cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios, que el Señor nos ayude, debe saber que está en peligro de apartar su fe, ¿cierto? De apartarse de la fe y de no estar dispuesto a purificarse de todo su corazón para Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Debemos aprender, queridos hermanos, que es trágico y es terrible ser un hombre carnal, porque esto nos aleja del regalo glorioso que Dios nos dio, de la gracia, de la salvación por gracia. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Entonces, queridos hermanos, todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos, ¿cierto?, que ser hombres espirituales, alabar y servir al Señor por sobre todas las cosas y esforzarnos en entender los misterios, los deseos que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Saque de nosotros, ¿cierto?, el Señor, toda mente de un hombre natural, toda mente de un hombre carnal, y nos haga cada día hombres y mujeres espirituales. Oramos. Padre amoroso, estamos delante de su presencia. Le damos gracias por darnos la oportunidad de escudriñar sus escrituras, de atender a su palabra. Ayúdenos primeramente a servir en unidad en la iglesia. Que seamos uno solo, Señor, como usted y su Padre son uno solo, también nosotros en la iglesia estar unidos. También ayúdenos, Señor, para ser hombres y mujeres espirituales, que busquemos de usted, que le adoremos y que le glorifiquemos de todo corazón, y que entendamos y comprendamos, Señor, su perfecta voluntad, su mente que está, Señor, plasmada en su palabra. También le pedimos misericordia, Señor, y líbrenos de ser hombres naturales, hombres que desechan todo lo espiritual y que no hacen tu voluntad, Padre amoroso. Saque de nosotros todo pensamiento natural, corderito eterno, de hombres naturales, de mujeres naturales que no perciben las cosas espirituales, sino que para ellos y para ellas son locura. También, Señor, líbrenos de ser hombres carnales, creyentes, Señor, creyentes que creen en usted, pero no hacen su voluntad, sino que dan rienda suelta a sus pensamientos, a sus deseos, que no le glorifican a usted y que no le agradan a usted. Gracias. Bendiga hasta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, yo
Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y esta próxima semana Dios les prospere grandemente.